Queridos estudiantes, queridos alumnos, reciban nuevamente un saludo cordial. Nos estamos volviendo a comunicar a través de estos medios y sobre todo pues pensando en ustedes, en fortalecer cada uno de sus conocimientos en medio de esta realidad y de esta situación que todos nosotros estamos viviendo. Bueno, a continuación voy a iniciar este video con el tema que hemos venido tratando y recordándote que cada uno de estos materiales que te podemos brindar son de apoyo, de ayuda y pues que es un material alternativo que te estamos dando para igual seguir en tu formación durante este tiempo que permaneces en casita. Entonces, queridos alumnos de tercer grado de secundaria, vamos a empezar o vamos nuevamente a ver este tema que hemos estado viendo con ustedes y que damos continuidad, pues no, que es el tema de los hechos de los apóstoles. Vamos a ver, ustedes ya saben, más o menos les he ido manifestando que vamos a ver todo lo relacionado al libro de los hechos de los apóstoles. Pues a continuación te presento en las hojitas que tienes en ese pequeño módulo que te hemos podido entregar estas dos preguntitas en torno a esta imagen, ¿no? ¿Qué hacían los primeros cristianos? ¿Cómo se ayudaban? ¿Y qué harías si te persiguieran por causa de tu fe? Estas dos interrogantes porque vamos a ver que este libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro del Nuevo Testamento que se encarga o nos transmite, hasta la actualidad, pues no, o ha permitido conocer cómo era la vida de estas primeras comunidades cristianas con ciertas características muy bonitas y sobre todo cómo se ayudaban, ¿no? Es importante ver que ellos siempre se reunían aún en medio de las persecuciones, dando todo de sí, incluso entregando bienes y todo lo que ellos tenían, e incluso también más que sus bienes, su misma vida, porque es el tiempo también de las persecuciones. Pasamos directamente entonces ya a lo que significa como tal el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como ya les decía, este es un libro que narra lo que hicieron los apóstoles y la primera iglesia primitiva para difundir todo el evangelio de Jesús o todo el mensaje que Jesús les había dejado a los apóstoles que pudieran transmitir. Ya saben, si un libro se llama Hechos de los Apóstoles es porque nos narra los hechos que vivieron los apóstoles. Al igual que si nos tocaría narrar un libro del tercero de secundaria, se tendría que llamar el libro de los hechos de los alumnos de tercero de secundaria. Por ende, el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Vuelvo a repetir, este libro forma parte del Nuevo Testamento. A continuación, pues vemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles habla acerca de lo que sucedió a los creyentes después de la muerte de Jesús, la venida del Espíritu Santo y en realidad también cómo es el inicio o el nacimiento de la iglesia después de que Jesús ha resucitado, ha ascendido al cielo y para ver cómo se comportaron los apóstoles, cómo se fueron formando estas primeras comunidades cristianas y sobre todo cómo hasta la actualidad permanece este mensaje de Jesús, ¿no? Incluso nos dice cuándo y dónde se usó la palabra cristiano por primera vez. Esto ya vamos a ver, que en algún ratito vamos a tocar. Este libro nos narra cuándo las primeras comunidades empiezan a llamar por primera vez cristianas. También nos muestra, como ya les comentaba, cómo se ayudaban entre sí los primeros cristianos, cómo se reunían en las casas para adorar a Dios, para hacer sus alabanzas y cómo tenían todas las cosas en común. Estas son características esenciales, cómo se ayudaban entre sí, cómo se reunían en sus casas, porque en ese tiempo, no como ahora que podemos ir a una iglesia y de manera libre y de manera particular, claro que en este tiempo no se puede por estas restricciones, pero cómo todos ellos tenían las cosas en común. Continuamos y pues, ¿quién escribió el autor de este libro? Es San Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Entonces podemos ver que este libro también está escrito por él mismo. Además, Lucas escribe este libro para probar la verdad de la doctrina que estaban predicando los apóstoles, pero caracterizado por una ayuda especial del Espíritu Santo. Pasamos aquí, ¿no? Los primeros creyentes comenzaron, como ya les decía, a ser perseguidos por causa de su fe en Jesús, ¿no? Ustedes saben los relatos e incluso hay muchas películas que se ve incluso en tiempos atrás cómo fue la persecución e incluso la muerte de cada uno de los cristianos, ¿no? Y esto lo vemos y se corrobora en este libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Debido a esta persecución, muchos cristianos se fueron de Jerusalén a otras ciudades, a otros países, y con ello también iba creciendo, se iba difundiendo toda la palabra de Dios a través de las experiencias que vivían cada una de estas personas, porque eso fue lo que se trató o hicieron estas primeras comunidades cristianas. Compartían todo, se reunían en torno a la fracción del pan, a comentar la palabra y sobre todo que vivían en común, todo lo tenían en común. Y como dice, debido a esta persecución tuvieron que ir, pues, pero esto fue algo que ayudó muchísimo porque al salir ellos al lugar donde iban seguían predicando, seguían formando nuevas comunidades y así la palabra de Jesús, este mensaje se hacía vivo en los diferentes lugares. Así muchos creyeron y la iglesia continuó creciendo, ¿no? Esta parte de libro de los Hechos de los Apóstoles que les coloco como cita bíblica es la introducción al libro en donde Lucas escribe cuál es el sentido, cuál es el fin, a quién está dedicado y todos los propósitos que este autor nos quiere hacer. Puedes ver tu Biblia, puedes leer esta parte, es el capítulo 1, los versículos del 1 al 14. ¿Quién está dedicado a este libro? Te lo va a mencionar allí. ¿Cuál es el primer libro al que el autor hace? Ya le van a ver. ¿Qué es lo que se propone? Dar a conocer qué acontecimientos importantes se relata, van a descubrir. Este es un texto muy bonito y muy enriquecedor que nos permite descubrir cómo eran las primeras comunidades. Además, es la introducción que nos da el autor para el libro. Finalmente te coloco aquí un pequeño cuadrito. Vamos a descubrir esta historia de este señor Ananías y Zafira, una pareja de esposos que supongo ya has podido leer un poquito y si no, pues para que te puedas interesar, que eran casados, pero las primeras comunidades cristianas vendían todo y entregaban todo. Esta parejita tuvo una peculiaridad, que vendió su casa, pero no entregó todo el dinero. Te dejo un poquito la interrogante para que puedas inquietarte y ver qué es lo que qué es lo que pasa pues con Ananías y Zafira en comparación a esta pareja o a este matrimonio que es de Aquila y Priscila, que también lo encontramos pues en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles en relación con el apóstol Pablo. Luego quiero presentarte lo que nos dice el Papa Francisco en torno a las primeras comunidades cristianas, ¿no? El Papa Francisco. Esta imagen es muy bonita porque ustedes pueden ver cómo está Jesús aquí y todos nosotros representados aquí a la escucha de su palabra. El Papa Francisco nos dice que este libro, Hecho de los Apóstoles, San Lucas nos muestra a la iglesia de Jerusalén como paradigma de toda comunidad cristiana. ¿Qué significa la palabra paradigma? El modelo, el camino, cómo se debe ver verdaderamente ahora una comunidad cristiana y más aún en este tiempo que vivimos, ese paradigma total de unión, de trabajo en común, de entrega de todo por el todo, del bienestar común, de que no sobresale uno sobre el otro. Los cristianos además perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, aún incluso en medio de la persecución y el miedo, y hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan. Este es un momento muy importante. O sea, se reunían para compartir el pan, para tener presente nuevamente lo que Jesús había dejado, más aún específicamente ahora en torno a la Eucaristía. Vivían unidos, conscientes de este vínculo. Miren, no era un vínculo sanguíneo ni nada por el estilo, o otro tipo de vínculo tal vez de familiaridad. El vínculo más perfecto que ellos encontraron eran en torno a la palabra y en torno a la persona viva de Jesús, como hermanos en Cristo, sintiéndose llamados especialmente a compartir todos los bienes, tanto espirituales como materiales, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Esto es muy impactante y bonito y creo que en estos tiempos nos invita a pensar y a meditar en una reflexión mayor. Compartían la palabra y también el pan. La iglesia así se convierte en un nuevo mundo, en un nuevo fermento de justicia, de solidaridad y compasión. Creo que sería lindo volver a repensar y ver en la actualidad lo que el Papa nos dice, este paradigma de comunidad cristiana. Creo que tiene mucho que ver ahora en torno a lo que estamos viviendo, para repensar qué es como humanidad estamos viviendo, ¿no? Finalmente, gracias por escuchar y ver este video. Te animamos a que sigas fortaleciéndote, a trabajar juntos como familia peruano-canadiense que somos y pues
Muchas bendiciones para ti, tus papitos, y pues sigue fortaleciéndote en esto, hijos, hijas, y pues adelante, ya nos podemos volver a encontrar y ánimo, estamos juntos para caminar en esto. Bendiciones.